Quisiera compartirles ahí en el libro de Job, capítulo 1, versículo 22. Dice el libro de Job, capítulo 1, versículo 22, dice: en esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bueno, no quise leer todo el capítulo porque es muy largo, pero pues se lo resumo, y es de que Satanás fue a visitar a Jehová, a Dios, y pues Dios le dijo que si no había considerado a Job. Ahí pues como el protagonista pues de este libro es Job, un hombre, dice, un hombre en la tierra de Uz, que era temeroso y recto delante de los ojos de Dios. Y pues Dios le dijo a Satanás que sí, que si ya lo había considerado, que porque era muy recto igual. Y Satanás le dijo pues que lo pusiera a prueba, y que se iba a ver ahí realmente si realmente él era temeroso de Dios. Pues lo que esperaba Satanás era que blasfemara. Pero bueno, entonces Dios le permitió a Satanás que pues le pusiera pues algunas pruebas muy difíciles. Entonces pues luego Satanás le tomó la palabra, y pues empezó a causarle pues estragos en su vida, pues de que le mataron a sus hijos, que le quemaron sus cosas. Habla sobre personas, sobre algunos pueblos que eran malos, que fueron y destruyeron cosas, le robaron, muchas cosas. Y realmente la verdad es de que Job no sabía realmente nada de todo esto. Así que dice en el 20: Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza. Pero bueno, entonces lo más curioso de todo esto es porque, bueno, apenas vamos iniciando realmente el libro, pero más adelante van a pasar otras cosas. Pero bueno, hasta aquí el punto donde quiero hablar es de que Job, a pesar de todas las cosas malas que le pasaron realmente, porque él decía, dice la Biblia, describe que tenía muchísimas cosas, tenía una hacienda de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, etcétera, 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 que hasta el punto de que decía que era más grande que todos los orientales. Y pues siempre vemos como a los orientales como personas ricas y poderosas, y decía que Job era muchísimo más rico que todos ellos. Pero bueno, entonces Satanás pues le fue quitando todo eso que él tenía. Y aún así, de todos modos, lo más curioso, les digo, es de que Job, a pesar de todo esto, él nunca, dice en el 22, dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Incluso la esposa de Job, su misma esposa, le dice que ya, que pues tire la toalla y ya, maldiga a Dios, y pues ya, cuelgue los tenis ya. Porque pues como que en una situación de esas, pues obviamente todos pues saldríamos corriendo, o nos preguntaríamos qué es lo que al menos hemos hecho mal para merecer ese tipo de cosas. Y eso fue lo que le dijo su esposa. Le dijo: pues ya, maldice a Dios y ya. Pero Job de todos modos sabía de todos modos de alguna manera que algo Dios le quería mostrar con todo esto. Y pues bueno, aquí en el 22 pues dice que él nunca quiso blasfemar a Dios. Pero bueno, entonces, ¿cómo lo aplicamos esto a su vida? Y es que realmente muchas veces hay cosas que en nuestra vida, yo lo digo porque en mi misma vida hay cosas que yo no entiendo, y que me pasan, o cosas que yo digo: ¿por qué rayos me pasan este tipo de cosas? ¿Por qué me sucede esto? Y no es porque no tenga una razón, porque todo tiene una razón y un porqué. Y todo ello depende más bien de Dios, de que Dios sí lo permite, y de las cosas que Dios considera acerca de nuestra vida, sobre lo que Él piensa que es lo mejor para nosotros. Pero pues aún así eso no evita de que nosotros nos sintamos mal, o nos sintamos defraudados, porque a veces sí nos llegamos a sentir defraudados y hasta molestos de parte de Dios, porque a veces Dios no hace las cosas como quisiéramos que pasaran, o pues más bien es como queremos que pasen, porque a veces sí pasan, pero no del modo que queremos, y es lo que a veces frustra, ¿no? Nos frustra las cosas, y porque hasta incluso pensamos que Dios no nos oye.
Pero bueno, entonces aquí el punto es de que no tenemos que blasfemar más bien a Dios. O sea, no tenemos que insultarlo o enojarnos con él. Mejor hay que seguir el ejemplo de Job, mejor también como esperar y más bien orar y preguntarle a Dios por qué está pasando estas cosas. A lo mejor no nos va a decir en ese momento, más bien ya hasta el final es más bien cuando se comprende y se entiende el porqué de la situación, pero no tenemos que enojarnos, frustrarnos o sobre todo tirar la toalla porque hay personas que hasta incluso prefieren a lo mejor decir, ¿sabes qué? Me iba mejor antes de ser cristiano, o sea, porque pues en la vida del cristiano pasan muchas cosas malas, se podría decir así, que no entendemos y por eso muchas veces las personas se alejan de Dios y pues eso es lo que realmente no tiene que pasarnos a nosotros, no tiene que pasarnos, más bien orar y esperar en Dios en que pues Él tiene el control de nuestra vida. Bueno, eso es todo. Hasta luego.